Papá se muda con su futura esposa, ella queda embarazada y exige que me vaya de la casa porque necesita mi habitación. Hola, me llamo Sofía y tengo 19 años. Lo que les voy a contar cambió mi vida para siempre y me enseñó que a veces las personas más cercanas pueden ser las más peligrosas. Esta es la historia de cómo mi madrastra trató de robarme todo lo que tenía, pero terminó perdiendo mucho más de lo que jamás imaginó. Siempre pensé que mi papá y yo éramos un equipo inquebrantable. Después de que mamá murió hace 3 años en un accidente automovilístico, nos apoyamos mutuamente para superar el dolor más devastador que habíamos enfrentado. Él trabajaba como contador en una empresa mediana, yo acababa de terminar la preparatoria, y aunque la casa se sentía vacía sin la risa de mamá llenando los espacios, habíamos encontrado una rutina que realmente funcionaba. Cocinábamos juntos los domingos haciendo las recetas favoritas de mamá, veíamos películas los viernes en el sofá donde ella solía acurrucarse con nosotros, y él siempre me preguntaba por mis planes universitarios con el mismo orgullo que brillaba en sus ojos cuando mamá hablaba de mi futuro. Era mi héroe, mi única familia cercana, o al menos eso creía yo en ese momento. Todo comenzó a cambiar cuando conoció a María en una conferencia de contabilidad. Ella tenía 35 años, cabello rubio perfectamente arreglado que parecía salido de una revista, y una sonrisa que según papá podía iluminar cualquier habitación sin importar qué tan oscura estuviera. Al principio, tengo que admitir, me pareció genuinamente simpática. Me preguntaba por la escuela con interés real, elogiaba la comida que cocinaba comparándola favorablemente con restaurantes caros, incluso sugirió que redecoráramos la sala para darle un toque más moderno pero conservando las fotos de mamá. Pensé honestamente que tal vez era exactamente lo que papá necesitaba para seguir adelante sin olvidar nuestro pasado. Después de 8 meses de noviazgo que parecía un cuento de hadas, papá anunció con una sonrisa más amplia de lo que lo había visto desde antes del accidente que María se mudaría con nosotros. La casa tenía 3 habitaciones, la principal donde dormía papá desde la muerte de mamá, la mía que había sido mi refugio durante todos estos años difíciles, y una más pequeña que habíamos convertido en oficina llena de recuerdos y documentos importantes. María trajo sus muebles elegantes que costaban más que nuestro auto, sus cuadros minimalistas que parecían sacados de una galería de arte, y una energía que definitivamente cambió la dinámica tranquila de nuestro hogar. Al principio, todo parecía ir sorprendentemente bien. Pero entonces llegó la noticia del embarazo, y con ella, todo cambió de una manera que jamás pude haber anticipado. Recuerdo perfectamente el momento porque estaba estudiando para un examen de cálculo cuando escuché los gritos de emoción desde la cocina que me hicieron saltar de la silla. Papá estaba absolutamente radiante, hablando sin parar de cunas, nombres de bebé, y de cómo este embarazo sería un nuevo comienzo bendito para todos nosotros. María sonreía con esa perfección que ya había aprendido a reconocer, pero había algo en sus ojos que no logré descifrar en ese momento, algo frío que contrastaba completamente con su expresión alegre. La transformación de María fue gradual pero absolutamente implacable, como una serpiente que lentamente aprieta a su presa. Primero fueron comentarios sutiles sobre mi música estar demasiado alta cuando ella necesitaba descansar por el embarazo, después quejas constantes sobre los platos que supuestamente no lavaba lo suficientemente bien, luego críticas mordaces sobre mis amigas que venían a estudiar y aparentemente hacían demasiado ruido. María comenzó a referirse a la casa como nuestra casa y nuestro hogar mientras hacía planes de renovación que claramente no me incluían en absoluto. Cuando papá no estaba presente, me miraba de una manera completamente diferente, como si fuera un obstáculo molesto que necesitaba ser removido lo antes posible. La bomba finalmente explotó un martes por la tarde que jamás podré olvidar. Llegué de la escuela después de quedarme en el laboratorio de química trabajando en un proyecto, y encontré a María sentada en la mesa del comedor con papá, varios catálogos coloridos de muebles para bebé esparcidos estratégicamente frente a ellos como si fuera una escena cuidadosamente planeada. Ambos me vieron entrar y María se aclaró la garganta con esa manera particular que ya había aprendido a temer porque siempre precedía algo desagradable. «Necesitamos hablar contigo, Sofía», dijo papá con una seriedad en su voz que no le había escuchado desde los días más oscuros después del funeral de mamá. María tomó su mano y le dio un apretón que supuestamente era reconfortante pero que a mí me pareció más bien posesivo. «Mira, cariño, con el bebé llegando en unos meses,
necesitamos hacer algunos cambios muy importantes en la distribución de la casa. Tu habitación es la más grande después de la nuestra, tiene la mejor luz natural, y francamente, es la única opción lógica para convertirla en el cuarto del bebé. Me quedé completamente paralizada, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Mi habitación era mi santuario absoluto, el lugar donde había crecido desde niña, donde tenía todas mis memorias más preciadas, donde mamá solía sentarse en mi cama a leerme cuentos antes de dormir y donde aún podía sentir su presencia en las noches más solitarias. Las paredes estaban cubiertas de mis logros académicos que había acumulado con tanto esfuerzo, fotos con amigas de toda la vida, y pequeños recuerdos de mamá que había conservado cuidadosamente como tesoros sagrados. Pero papá, logré murmurar con una voz que sonaba extraña incluso para mí, ¿dónde voy a dormir yo? Esta es mi casa también. María respondió antes que él pudiera siquiera abrir la boca, y sus palabras salieron con una frialdad que me cortó como una navaja. Bueno, Sofía, ya tienes 18 años cumplidos. La mayoría de chicas de tu edad ya están pensando seriamente en independizarse y hacer su propia vida. Además, esta casa necesita ser para una familia real y funcional, no para recordatorios del pasado que impiden que todos avancemos hacia el futuro. Sus palabras me golpearon como una bofetada física que me dejó sin aire en los pulmones. Recordatorios del pasado. Así era exactamente como me veía esta mujer, como una reliquia incómoda y molesta de la vida anterior de papá que necesitaba ser guardada en el ático o directamente desechada como basura. Era como si los últimos 3 años de dolor compartido, de reconstruir nuestras vidas juntos, de crear nuevas tradiciones mientras honrábamos la memoria de mamá, no significaran absolutamente nada para ella. Papá evitó completamente mi mirada cuando agregó con una voz que sonaba ensayada, María tiene razón, cariño. Ya es hora de que comiences tu propia vida independiente. Te damos 30 días para que encuentres un lugar adecuado donde vivir. Por supuesto, te ayudaré con todos los gastos de la mudanza e incluso puedo darte algo de dinero para el depósito de un departamento decente. 30 días. Mi propio padre me estaba dando 30 días para desaparecer de la única casa que había conocido, para dejar atrás todo lo que quedaba de mi vida con mamá, para hacer espacio a su nueva familia perfecta donde aparentemente yo no tenía lugar alguno. Subí a mi habitación sin decir una palabra más porque sabía que si abría la boca iba a decir cosas de las que me arrepentiría. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria, y lloré hasta quedarme sin lágrimas por primera vez desde el día del funeral. Durante las siguientes 2 semanas, la tensión en la casa era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. María actuaba como si ya fuera la única dueña legítima del lugar, midiendo mi habitación con una cinta métrica para planificar la ubicación de muebles, hablando constantemente por teléfono sobre colores de pintura y temas de decoración como si estuviera diseñando el cuarto de una princesa. Papá parecía genuinamente incómodo con toda la situación, especialmente cuando me veía empacando mis pertenencias en cajas, pero no decía absolutamente nada para contradecirla o defender mi lugar en la familia. Yo me las arreglaba para estar en la casa lo menos posible, quedándome en la escuela hasta que cerraban, yendo a la biblioteca, o pasando tiempo en casa de amigas que comenzaron a notar mi estado emocional. Fue mi tía Carmen, la hermana menor de mamá y la única persona que realmente entendía lo que significaba perder a alguien tan importante, quien me ofreció quedarme en su casa cuando finalmente me armé de valor para contarle toda la situación. Tía Carmen siempre había sido la rebelde intelectual de la familia, la que hacía preguntas incómodas y no aceptaba respuestas superficiales, la que había estudiado Derecho pero trabajaba como investigadora privada porque le gustaba descubrir la verdad oculta detrás de las mentiras más elaboradas. Era la única persona en toda la familia que nunca había parecido intimidada por la aparente perfección de María, y ahora me daba cuenta de por qué. La casa de tía Carmen era como un refugio para mí, llena de libros de derecho, fotografías de casos resueltos y una energía de determinación que me hacía sentir segura por primera vez en semanas. Cuando terminé de explicarle todo lo que estaba pasando, desde los primeros comentarios sutiles de María hasta el ultimátum de los 30 días, con lágrimas corriendo por mis mejillas y mi voz quebrándose en los momentos más dolorosos, se quedó callada por un momento muy largo, con esa expresión pensativa que conocía desde niña pero que ahora tenía una intensidad que nunca había visto antes. Sofía, hay algo muy importante que necesitas saber.
me dijo finalmente con una seriedad que me hizo enderezarme en la silla. Algo crucial sobre tu mamá, sobre esa casa donde has vivido toda tu vida y sobre por qué tu papá realmente no tiene ningún derecho legal de echarte de ahí. Me llevó directamente a su estudio, que siempre había sido como una cueva del tesoro llena de libros y documentos. Abrió un archivero metálico que requería 2 llaves diferentes, y sacó una carpeta gruesa llena de documentos legales que tenían el aspecto de ser extremadamente importantes. Lo que descubrí esa tarde cambió completamente mi perspectiva sobre toda la situación y me hizo entender que había estado jugando un juego completamente diferente al que yo creía. La casa no era de papá. Nunca había sido de papá en ningún momento desde que la compraron juntos. Cuando mamá murió, me había dejado la casa directamente a mí en un fideicomiso legal muy sofisticado que se activaría automáticamente cuando cumpliera 18 años. Papá era simplemente el administrador temporal de la propiedad, con derecho a vivir ahí y mantener la casa hasta que yo fuera mayor de edad y decidiera qué hacer con mi herencia. Mamá había sido mucho más previsora y astuta legalmente de lo que cualquiera de nosotros había imaginado jamás. Tu madre siempre desconfió un poquito de tu papá con temas de dinero y propiedades, explicó tía Carmen mientras me mostraba documento tras documento con la letra legal que gradualmente comencé a entender. No porque fuera una mala persona o tuviera intenciones maliciosas, sino porque era demasiado confiado y fácil de manipular por personas con motivos ocultos. Ella quería asegurarse de que tuvieras un futuro económico completamente seguro sin importar lo que pasara con las relaciones de tu papá. Los documentos estaban ahí, impresos en blanco y negro con sellos oficiales, completamente indiscutibles. Escrituras de propiedad, documentos del fideicomiso con firmas notariadas, incluso una carta personal de mamá explicando detalladamente sus razones para esta decisión que me hizo llorar al leerla porque podía escuchar su voz cariñosa en cada palabra. En la carta, mamá escribía: «Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado antes de lo que esperaba. Esta casa es tuya, no solo porque es donde creciste, sino porque representa todo el amor y sacrificio que tu papá y yo pusimos en darte la mejor vida posible. He visto cómo algunas personas pueden cambiar cuando el dolor las hace vulnerables, y quiero asegurarme de que siempre tengas un lugar seguro en este mundo, sin importar qué decisiones tome tu papá en el futuro. Eres más fuerte de lo que crees, más inteligente de lo que sabes, y mereces ser tratada con el respeto que tu corazón bondadoso siempre da a otros». Había cumplido 18 años exactamente 2 meses atrás, lo que significaba que legalmente, sin lugar a dudas, yo era la propietaria absoluta de la casa donde María ahora exigía con tanta arrogancia que me fuera como si fuera una intrusa. La ironía era devastadora. La mujer que me había llamado recordatorio del pasado estaba viviendo en mi casa, durmiendo en mi propiedad, planeando robarme mi herencia. Pero tía Carmen tenía mucha más información de la que inicialmente me había dado a entender. Había estado investigando discretamente a María por su cuenta durante semanas, preocupada por la velocidad antinatural con que la relación había progresado y por ciertos detalles en su comportamiento que le habían activado todas sus alarmas de investigadora profesional. Lo que había descubierto era mucho más siniestro y calculado de lo que cualquiera de nosotros había imaginado en nuestras peores pesadillas. «Sofía, esto no es la primera vez que María hace exactamente esto», me dijo tía Carmen con una mezcla de rabia y determinación mientras me mostraba impresiones de artículos de periódicos locales, registros públicos y fotografías que había obtenido a través de sus contactos profesionales. Hace exactamente 4 años, María se casó con un viudo llamado Roberto en la ciudad vecina. Mismo patrón exacto, hombre mayor solitario que había perdido recientemente a su esposa, con propiedades valiosas y ahorros considerables. Se embarazó increíblemente rápido. Convenció al pobre hombre de poner la casa y las cuentas bancarias a su nombre para proteger al bebé, y después desapareció completamente con todo dejándolo en la ruina financiera. La evidencia que tía Carmen había recopilado era absolutamente abrumadora y meticulosa. Fotos de María con otro hombre en una ceremonia de boda que había tenido lugar apenas 2 años atrás, no 4 como ella había dicho. Registros oficiales de matrimonio que mostraban claramente que técnicamente seguía casada legalmente con este otro hombre, lo que hacía su relación con papá no solo moralmente cuestionable sino legalmente inválida. Pero lo más impactante de todo era el patrón sistemático que había identificado.
siempre embarazos sospechosamente rápidos, siempre presión intensa para cambiar testamentos y documentos de propiedad, siempre la eventual desaparición misteriosa con todos los bienes una vez que obtenía lo que quería. Hay más, Sofía. Y esto va a ser lo más difícil de escuchar, continuó tía Carmen con una expresión sombría. He estado siguiendo discretamente sus movimientos durante las últimas 3 semanas. Todavía se ve regularmente con su verdadero esposo legal. De hecho, basándome en las fechas y la evidencia fotográfica que he recopilado, estoy casi segura de que el bebé que está esperando podría no ser de tu papá en absoluto. Me mostró una serie de fotos que había tomado discretamente siguiéndola desde una distancia segura, mostrando a María entrando y saliendo de un departamento en el lado completamente opuesto de la ciudad, siempre los mismos días de la semana, siempre por las mañanas exactas cuando papá estaba en su oficina trabajando. En varias de estas fotos se veía claramente a un hombre que coincidía perfectamente con las fotos de boda que habíamos encontrado, y en una particularmente reveladora, se los podía ver abrazándose de una manera que definitivamente no era platónica. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a cualquier emoción que hubiera experimentado antes en toda mi vida. No era solo rabia por mí y por cómo me había tratado, era una furia ardiente por papá, quien genuinamente creía que había encontrado el amor verdadero otra vez después de años de soledad y dolor. Era rabia por mamá, cuya memoria estaba siendo pisoteada y profanada por esta mujer que había convertido el engaño y la manipulación emocional en una profesión lucrativa. Era rabia por ese bebé inocente que estaba siendo usado como una herramienta de manipulación en un juego cruel que ni siquiera había pedido jugar. Pero más que rabia ciega, sentí una claridad mental fría y calculada que nunca había experimentado antes. María había escogido al objetivo completamente equivocado esta vez. No tenía idea de con quién realmente se estaba metiendo, ni sabía que había una investigadora profesional en la familia que ya había descubierto todos sus secretos más oscuros. Tía Carmen y yo pasamos las siguientes 2 semanas completas planificando cada detalle de nuestra respuesta con la precisión de una operación militar. Recopilamos absolutamente toda la evidencia posible, registros oficiales de matrimonio de múltiples estados, fotos de vigilancia tomadas durante semanas, documentos financieros de sus estafas anteriores obtenidos a través de los contactos legales de tía Carmen, incluso logramos contactar telefónicamente a la primera esposa del hombre que había estafado años antes, quien no solo estaba más que dispuesta a testificar sobre el modus operandi exacto de María, sino que había estado esperando años la oportunidad de obtener justicia. El plan era simple en concepto pero devastadoramente efectivo en ejecución, diseñado para máximo impacto emocional y legal. María había estado planeando meticulosamente un baby shower grande y elegante para anunciar oficialmente el embarazo a toda la familia extendida de papá, sus colegas de trabajo y sus amigos más cercanos. Había enviado invitaciones impresas en papel costoso con letras doradas, reservado un salón privado en uno de los hoteles más elegantes de la ciudad con vista panorámica, incluso había contratado a un fotógrafo profesional que se especializaba en eventos de alta sociedad y un servicio de catering que probablemente costaba más de lo que papá ganaba en un mes. Había elegido un tema de príncipe o princesa con decoraciones en dorado y blanco, globos de helio en formas de coronas, y había insistido en que todos vinieran vestidos elegantemente porque quería que las fotos fueran dignas de una revista. Quería hacer una gran producción teatral, presumiblemente para establecer su legitimidad como la nueva señora de la familia ante todos los que importaban, pero también para crear una narrativa visual de su nueva vida perfecta que pudiera usar en redes sociales y en futuras estafas. Tía Carmen había notado que María tomaba fotos constantemente, documentando cada momento de su embarazo feliz, como si estuviera construyendo evidencia de una vida que no era real. Lo que María no sabía era que tía Carmen había obtenido una copia de la lista completa de invitados a través de sus métodos de investigación, y habíamos decidido agregar algunos invitados sorpresa muy especiales que definitivamente no esperaba ver. Habíamos contactado a Roberto, su verdadero esposo legal, quien después de años de buscarla para obtener un divorcio oficial y recuperar algo de su dinero robado, estaba absolutamente encantado de hacer una aparición dramática. También habíamos invitado a la primera víctima y su nueva esposa, quienes tenían documentación extensa de todos los métodos de María. Pero la cereza del pastel era que habíamos contratado discretamente a un abogado especializado en fraude matrimonial y a un detective privado adicional para que documentaran todo legalmente.
El día del baby shower llegó con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta que estaba a punto de desatarse. María lucía absolutamente radiante con un vestido de maternidad color marfil que probablemente costaba más que mi colegiatura semestral, joyas que brillaban bajo las luces del salón, y un maquillaje profesional que la hacía verse como una modelo de revista. Se movía por el salón elegante como una reina recibiendo a sus súbditos, posando para fotos con diferentes grupos de invitados, y aceptando felicitaciones con una gracia ensayada que ahora reconocía como completamente artificial. Papá estaba orgullosísimo, presentándola a todo el mundo como su futura esposa y la madre de su futuro hijo, hablando de planes de boda después del nacimiento del bebé, completamente ajeno a la realidad que estaba a punto de estrellarse contra él como un tsunami devastador. Yo llegué exactamente a tiempo, vestida con mi mejor vestido azul marino y actuando como la hijastra comprensiva y emocionada, cargando lo que parecía ser un regalo elegantemente envuelto en papel plateado con un moño dorado, pero que en realidad contenía copias organizadas cronológicamente de todos los documentos legales que habíamos recopilado. Había practicado mi actuación frente al espejo esa mañana, asegurándome de que mi sonrisa pareciera genuina y mi lenguaje corporal transmitiera la emoción apropiada de una hermana mayor esperando su nuevo hermanito. Tía Carmen estaba estratégicamente posicionada cerca de la entrada principal, vestida profesionalmente y aparentando ser solo otra invitada, pero en realidad funcionando como coordinadora de nuestra operación, lista para guiar a nuestros invitados especiales cuando llegaran y para señalarme el momento exacto de comenzar nuestra presentación. El fotógrafo que María había contratado no tenía idea de que estaba a punto de documentar algo completamente diferente a una celebración familiar, sino el desenmascaramiento público de una estafadora profesional. La primera hora transcurrió normalmente, con María recibiendo felicitaciones y regalos, posando para fotos, y disfrutando de ser el centro de atención absoluto. Papá daba discursos emotivos sobre su gratitud por haber encontrado el amor otra vez y sobre lo emocionado que estaba de expandir nuestra familia. Yo sonreía y asentía en todos los momentos apropiados, esperando pacientemente mi momento perfecto. Entonces, exactamente a las 3 de la tarde según habíamos planeado, Roberto caminó por la puerta del salón. El cambio en la expresión de María fue instantáneo y absolutamente devastador de presenciar. Su sonrisa perfecta se congeló en su cara, el color se drenó completamente de sus mejillas, y por un momento pareció como si fuera a desmayarse ahí mismo frente a todos los invitados. Roberto, por su parte, lucía como un hombre en una misión, vestido formalmente y cargando una carpeta gruesa de documentos legales. «Hola, María», dijo Roberto con una voz que se podía escuchar claramente en todo el salón ahora silencioso. «Espero que no te moleste que me haya presentado sin invitación. Después de todo, sigo siendo tu esposo legal, y pensé que debería conocer a tu novio». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Papá miraba confundido entre María y Roberto, claramente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, sintiendo que algo dramático estaba desarrollándose pero sin entender exactamente qué. María trató de recuperar su compostura, pero su voz salió temblorosa y poco convincente. «Roberto, qué sorpresa verte aquí. Pensé que habíamos acordado que no había necesidad de contacto después de nuestro malentendido». «¿Malentendido?», replicó Roberto con una risa amarga. «¿Llamas malentendido al hecho de que te casaste conmigo, me robaste $150,000, y después desapareciste en medio de la noche? ¿O te refieres al malentendido de que nunca me diste el divorcio legal que prometiste?» En ese momento, tía Carmen hizo su entrada triunfal, acompañada por el detective privado que había contratado y cargando una caja llena de evidencia documentada. Se dirigió directamente hacia donde yo estaba parada y me dio un abrazo que se sentía como apoyo y validación absolutos. «Papá», dije con una voz que sonaba mucho más fuerte y segura de lo que me sentía internamente, «creo que es hora de que sepas exactamente con quién te has estado acostando y quién va a ser la madre de ese bebé». Lo que siguió fue una presentación sistemática y devastadora de toda la evidencia que habíamos recopilado durante semanas. Mostré las fotos de María entrando y saliendo del departamento de Roberto,
los registros matrimoniales que probaban que nunca se había divorciado, los documentos financieros de sus estafas anteriores, incluso grabaciones de audio que tía Carmen había obtenido de María hablando por teléfono sobre sus planes para quedarse con nuestra casa. Pero el momento más impactante llegó cuando saqué mi regalo especial y lo desenvolví frente a todos los invitados, los documentos legales que probaban que yo era la propietaria legal de la casa donde vivíamos, no papá, y que por lo tanto María no tenía absolutamente ningún derecho de echarme de mi propia propiedad. Verás, María, dije mientras la miraba directamente a los ojos por primera vez con total confianza, cuando planeaste esta pequeña estafa tuya, cometiste un error fundamental. No investigaste lo suficiente a tu víctima. Mi mamá era mucho más inteligente de lo que cualquiera imaginó, y se aseguró de que yo estuviera protegida de personas exactamente como tú. María trató desesperadamente de mantener su historia, insistiendo en que todo era un malentendido, que Roberto estaba mintiendo por despecho, que las fotos estaban sacadas de contexto. Pero la evidencia era abrumadora, y más importante, había demasiados testigos presentes para que pudiera escapar esta vez como había hecho antes. Papá, mientras tanto, parecía como si su mundo entero se hubiera derrumbado a su alrededor. Miraba los documentos con incredulidad, especialmente cuando se dio cuenta de las implicaciones de lo que significaba que yo fuera la propietaria de la casa. La realización de que había estado a punto de echar a su propia hija de su propia propiedad para hacer espacio a una mujer que lo había estado estafando desde el principio era claramente devastadora para él. ¿El bebé es mío?, preguntó papá con una voz quebrada que me rompió el corazón a pesar de todo lo que había pasado. Roberto respondió antes que María pudiera inventar otra mentira. Basándome en las fechas y en el hecho de que mi esposa y yo hemos estado reconciliándonos regularmente durante los últimos 6 meses, yo diría que las probabilidades son bastante altas de que sea mío. Fue en ese momento que María finalmente se derrumbó completamente. Comenzó a llorar histéricamente, no las lágrimas elegantes de una mujer embarazada abrumada, sino los sollozos desesperados de alguien que sabía que su juego había terminado definitivamente. Trató de correr hacia la salida, pero el detective privado y Roberto la estaban esperando con documentos legales y una orden de arresto que habían obtenido esa misma mañana. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal y emocional que cambió nuestras vidas para siempre. María fue arrestada formalmente por bigamia, fraude matrimonial, robo y conspiración para cometer fraude de propiedades, con evidencia suficiente para garantizar una condena que podría mantenerla en prisión durante años. El detective que habíamos contratado había documentado meticulosamente cada aspecto de sus crímenes, y el fiscal del distrito estaba particularmente interesado en el caso porque representaba un patrón de delitos que podrían haberse extendido a otros estados. Roberto inició inmediatamente los procedimientos de divorcio y demandas civiles para recuperar no solo su dinero robado, sino también los daños punitivos por el trauma emocional que había sufrido. La primera víctima también se presentó con su propia demanda, y resultó que había al menos 3 hombres más en situaciones similares que comenzaron a contactar a las autoridades una vez que la historia se hizo pública en los periódicos locales. María había estado operando esta estafa durante al menos 7 años, acumulando cientos de miles de dólares en propiedades y efectivo robado. El aspecto más perturbador que emergió durante la investigación fue la evidencia de que María había estado planeando desaparecer inmediatamente después del nacimiento del bebé, llevándose no solo cualquier dinero que hubiera logrado extraer de papá, sino también intentando obtener derechos sobre mi casa a través de documentos falsificados que había estado preparando con un abogado corrupto. Si no la hubiéramos expuesto cuando lo hicimos, papá habría despertado un día para encontrar que tanto su esposa como su hijo habían desaparecido y posiblemente habría perdido su derecho a vivir en la casa también. Papá, por su parte, se encontró en la posición extremadamente incómoda de tener que pedirme perdón por casi echarme de mi propia casa y de suplicarme que le permitiera quedarse. Las conversaciones que tuvimos durante esas primeras semanas fueron algunas de las más difíciles de mi vida. Yo estaba furiosa con él por haber elegido a una extraña sobre su propia hija, por no haber defendido mi lugar en nuestra familia, por haber sido tan fácilmente manipulado por una mujer que claramente había estado jugando un juego diferente desde el principio. Pero también entendía que él había sido una víctima, aunque una víctima voluntaria que había estado dispuesta a sacrificar a su propia hija por la promesa de una nueva felicidad.
El dolor de perder a mamá lo había hecho vulnerable de maneras que ninguno de nosotros había anticipado, y María había explotado esa vulnerabilidad con la precisión de una profesional. Después de muchas conversaciones largas y dolorosas, decidí que papá podía quedarse en la casa, pero bajo condiciones muy específicas que dejaran absolutamente claro que las cosas habían cambiado para siempre. Él tendría que pagar renta por vivir en mi propiedad, contribuir equitativamente a todos los gastos de la casa, y sobre todo, nunca más tomar una decisión importante sobre mi vida o mi futuro sin consultarme primero. Nuestra relación nunca sería la misma que antes de María, pero tal vez, con tiempo y esfuerzo mutuo, podríamos construir algo nuevo basado en respeto genuino en lugar de la dinámica padre-hija que había demostrado ser tan fácilmente manipulable. El epílogo de esta historia llegó 6 meses después, cuando Roberto me contactó para contarme que María había dado a luz en prisión y que una prueba de paternidad había confirmado que él era efectivamente el padre biológico del bebé. María había perdido la custodia inmediatamente debido a su situación legal, y Roberto estaba criando al niño como padre soltero mientras lidiaba con su propio proceso de recuperación emocional y financiera. Papá nunca tuvo que enfrentar la paternidad de un hijo que no era suyo, pero la experiencia lo había cambiado profundamente. Se volvió mucho más cauteloso en sus relaciones, más consciente de las señales de alarma que había ignorado completamente con María, y definitivamente más respetuoso de mi autonomía y mi lugar en su vida. En cuanto a mí, esta experiencia me enseñó lecciones invaluables sobre la importancia de conocer mis derechos, de no permitir que nadie me intimide para salir de espacios donde pertenezco, y sobre el poder de tener aliados fuertes como tía Carmen que están dispuestos a luchar por la justicia. También me enseñó que a veces las personas más cercanas a nosotros pueden lastimarnos más profundamente que los extraños, pero que eso no significa que debamos permitir que ese daño defina nuestras vidas o nuestras relaciones futuras. La casa donde crecí sigue siendo mi hogar, pero ahora es mi hogar en todos los sentidos legales y emocionales. Las fotos de mamá siguen en las paredes, sus recetas siguen en la cocina, y su sabiduría previsora sigue protegiéndome incluso años después de su muerte. María pensó que podía robarme mi pasado, mi presente y mi futuro, pero lo único que realmente logró fue enseñarme exactamente qué tan fuerte puedo ser cuando alguien intenta quitarme lo que es mío. Y esa, definitivamente, fue una lección que valía la pena aprender.